Seguimos a través de Nacional. Muchísimas gracias a quienes ya se conectan, Sofi, toda la mañana. Ya saben que todas las mañanas nos encuentran aquí en Nacional, en nuestro magazine ¿Qué hacer? Sofi, y tenemos que hablar de diversos ángulos hoy en día, diversos puntos que nos llevan las entrevistas, precisamente para hablar acerca de los cambios climáticos, cuánto vienen afectando al medio ambiente y también cuánto viene afectando a, digamos, el normal desenvolvimiento de la naturaleza, ¿no? Es típico que en esta temporada del año tengamos presencia de lluvias en algunas regiones de nuestro país, ¿no? Por eso es que es urgente que tengamos algunas medidas de prevención ante esos fenómenos. Por eso ya nos acompaña a esta hora de la mañana el ingeniero Juvenal Medina Rengifo. Él es jefe del Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastre en nuestra plataforma. Ingeniero, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días, bienvenido a Nacional. Muy buenos días y muchas gracias por la oportunidad de conversar sobre este tema de relevante importancia para nuestro país, sobre todo en esta temporada que estamos viviendo ya situaciones de emergencia en muchos lugares de nuestro territorio debido a la ocurrencia de lluvias que generan un conjunto de fenómenos o de peligros como deslizamientos, huaicos, inundaciones, entre otros, que son propios y son típicos de esta temporada de lluvias que es regular en nuestro territorio, ¿no? Ustedes desde el centro ya han analizado los escenarios posibles de lluvias que se van a dar en este año. Cuéntenos un poco cuál es la situación actual y cuáles son los distritos y provincias que se encontrarían en mayor riesgo. Bien, gracias por la pregunta. Efectivamente, el CENEPRED, dentro de sus funciones que cumple en el marco de la ley del SINAGER, elabora los escenarios de riesgo ante los diversos peligros o fenómenos que ocurren en nuestro país. Dentro de ello, las lluvias que son propias de esta temporada y de todos los años, hemos elaborado los escenarios de riesgo de desastres ante lluvias intensas y los peligros derivados, principalmente ante movimientos en masa. Dentro de estos están los deslizamientos de tierra, los huaicos, los derrumbes, caída de rocas que hay en distintos lugares del país, pero también las inundaciones. Entonces, estos escenarios fueron elaborados ya desde septiembre para la temporada de lluvia de enero a marzo y han sido oportunamente comunicados a las distintas entidades de los 3 niveles de gobierno, gobiernos regionales, municipalidades provinciales, distritales, de estos ámbitos donde se presentarían las lluvias y hay, digamos, condiciones propicias para que se generen huaicos o deslizamientos o también las inundaciones. Entonces, esto es una labor permanente y también vamos acompañando con orientaciones a las entidades que tienen que ver, porque usted sabe que en este caso las municipalidades, así como los gobiernos regionales, son las entidades operadoras o ejecutoras encargadas de implementar las medidas necesarias para prevenir, para reducir el riesgo, así como también para enfrentar la temporada de emergencia. Entonces, está dentro de sus funciones y hacia ello van las recomendaciones de qué hacer frente a estas situaciones al peligro, frente al riesgo que hay en el territorio. Entonces, esto es cada año. Por lo tanto, ya tenemos un conjunto de orientaciones que corresponden implementar, sobre todo medidas de prevención que pueden permitirnos evitar llegar a una situación de emergencia, así como también medidas de reducción del riesgo para proteger esas zonas críticas, para proteger las zonas vulnerables y garantizar mayor seguridad ante la ocurrencia de las lluvias, ¿no? Y lógicamente la última acción que toca hacer en esta temporada, ya que tenemos la lluvia encima, es después tener respuestas adecuadas con medidas ya de corto plazo, ¿no? Entonces, ahora, ingeniero, es importante el trabajo coordinado que se tiene que hacer con las diversas instituciones gubernamentales, ¿no? Ahora hemos visto que se están procediendo a un tipo de descolmatación de algunos ríos, pero no es suficiente. En este caso, el diagnóstico que ustedes han elaborado trabaja coordinadamente, por ejemplo, con INDECI. Así es, justamente tanto el CENEPRED como el INDECI somos las dos entidades técnicas del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, que tiene como ente rector la PCM, para poder orientar las acciones tanto preventivas, correctivas y la de respuesta a emergencias, que está a cargo del INDECI.
Entonces, hay un trabajo articulado justamente a través de las direcciones desconcentradas que hay en el país. También se trata de trabajar juntos para que este mensaje, todas las recomendaciones puedan también llegar de manera articulada a las autoridades locales. Y también orientaciones dirigidas a la propia población que tiene un papel importante que jugar en estas situaciones de riesgo, porque el riesgo es personal, familiar, comunitario o del distrito donde hay una autoridad o hay una municipalidad, ¿no? Entonces, hay una responsabilidad compartida, perdona, desde el nivel personal, que nos toca hacer algo para mejorar nuestra seguridad, para velar por nuestra seguridad, y eso es algo permanente. Sí, y en este punto hay muchas coincidencias con la crisis mundial con la que vivimos, ¿no? Que necesitamos asumir una responsabilidad personal y también una responsabilidad institucional, colectiva y de instituciones. En el caso de que usted está proponiendo la afectación por las lluvias, sucede lo mismo. Esta articulación intergubernamental e intersectorial. Si nosotros tuviéramos que dar recomendaciones específicas, primero a nosotros y a nosotras como ciudadanas y ciudadanos a nivel individual, ¿cuáles serían? Y posteriormente, ¿cuáles a las autoridades? Bien, muy bien. Hay tareas que pueden ser llevadas a cabo desde la propia familia en el hogar, viendo un poco la seguridad de su vivienda. Ahí hay varios momentos, ¿no? Acciones que debemos tomar en cuenta para, en primer lugar, evitar estar en una zona expuesta a peligros, que es lo deseable, ¿no? Es decir, elegir el mejor lugar a donde podamos ubicar nuestra vivienda, o cuando uno va a comprar una vivienda o va a construir como una urbanización, pues que tiene que haber los estudios de riesgo que orienten y determinen la calidad del terreno para que ésta no sea expuesta a la ocurrencia de estos peligros, que no sea el cauce de una quebrada donde fluyen los huaicos, o no esté en una terraza baja que el río puede desbordar e inundar, etc. Entonces, fundamental el conocimiento del riesgo para que esta sirva de base para ubicarnos adecuadamente. Si logramos hacer esto, nos hemos liberado de todas las demás consecuencias que hay cuando uno no toma en cuenta el riesgo. Segundo, si ya estamos viviendo en una zona de riesgo, ¿no? Ya lamentablemente no hemos hecho una buena elección y tenemos nuestra casa expuesta a las lluvias o inundaciones de un río o de una quebrada. Entonces, lo que nos toca es trabajar medidas de control, de reducir el riesgo, de proteger la vivienda, de proteger el barrio, y esa es una acción conjunta, colectiva, comunitaria, pero también debe estar, digamos, llevada a cabo por la autoridad local, en este caso por la municipalidad o el gobierno regional, a través de proyectos de inversión pública que le permitan al barrio a tener una medida de seguridad y de control. Segundo, y en tercer lugar, cuando, digamos, estamos ya viviendo en el lugar, pues tenemos que preocuparnos que todos los años va a llover, por lo tanto, tenemos que estar en condiciones de seguridad adecuadas para que la lluvia no nos afecte. Los techos, si los techos están en buen estado, o si requieren un reforzamiento, un mantenimiento, cambio de calaminas, entre otras cosas, tenemos que asegurar que el techo esté en buenas condiciones, que haya un buen drenaje pluvial. Es decir, que las aguas que van a escurrir cerca a nuestra vivienda no se queden empozadas ahí, sino más bien tengan el canal o la sequía que saque inmediatamente y que haga que estas aguas fluyan. Entonces, hay un trabajo de limpieza de acequias, limpieza de cauce, ¿no? Hacer que el lugar donde habitamos esté de alguna manera libre de obstáculos para que las aguas fluyan hacia las zonas, hacia el cauce que debe existir. Y ahí es importante que coordinadamente con la municipalidad debemos de trabajar obras de limpieza de cauces con anticipación. Claro, en este momento posiblemente no llueve mucho, pero ya es necesario que tengamos el cauce libre para que con las lluvias que van a durar hasta marzo o abril, entonces en estos meses próximos no tengamos esos problemas que puedan derivar de la presencia de lluvias intensas. Entonces, hay que proteger los zócalos. Muchas viviendas están hechas de material vulnerable como adobe o quincha, o no tienen el reforzamiento adecuado en la base. Entonces, cuando se humedecen, estas pierden consistencia y pueden sufrir daños estructurales
y luego el colapso. Entonces, para evitar que esto suceda, hay que ver la forma de reforzar o proteger los zócalos de las viviendas, y también en este caso ya de emergencias puede ser útil el usar sacos terreros que eviten el ingreso del agua hacia la vivienda. Entonces hay un conjunto de acciones que es posible llevar a cabo cuando ya tenemos una situación de emergencia a puertas, pero lo mejor, lo indispensable, lo deseable es que podamos primero, digamos, trabajando con la municipalidad, o que las municipalidades hagan sus estudios de riesgo, tengan la evaluación del territorio para orientar mejor a dónde deben habitar ¿no? Construir viviendas, dónde debe crecer ¿no? los barrios, dónde deben urbanizarse y dónde no deben urbanizarse. Esa es una tarea que aún no se está cumpliendo por parte de las municipalidades, y es un llamado, es una exhortación a ellos para que cumplan esta labor de ordenar el uso de su territorio. Claro, ingeniero, tenemos una geografía variada en nuestro país, y si por un lado estamos hablando de repente del desborde de ríos, el incremento de las lluvias, por otro lado también en nuestro país tenemos un problema que nos preocupa, que es la ola de friajes, ¿no? ¿Ustedes, de acuerdo a su diagnóstico, han mapeado estos lugares y han hecho llegar también las sugerencias oportunas a las autoridades? Trabajamos escenarios de riesgos y las orientaciones frente a cada uno de los diversos peligros que ocurren en el país. Escenario de riesgo ante lluvias, inundaciones y movimientos en masa, escenario de riesgo ante incendios forestales, escenario de riesgo ante bajas temperaturas que generan heladas en las zonas altoandinas, friaje en la Amazonía, ¿no? También escenario de riesgo ante sismos. No debemos olvidarnos que nuestro territorio, todo el Perú, es un territorio altamente sísmico, y más aún la costa, la costa central del Perú, donde está ubicado Lima, tiene una alerta y una advertencia de un sismo grande que podría ocurrir y tendría, digamos, consecuencias bastante severas. Y frente a ello también se han elaborado escenarios que son compartidos con las municipalidades para que desde allí se orienten acciones que permitan ir mejorando la seguridad de manera progresiva, porque va a ser difícil cambiar de la noche a la mañana esta situación de riesgo, pero sí podemos avanzar poco a poco. Es cierto, no podemos cambiar de la noche a la mañana esta situación de riesgo, pero también es cierto que todos los años se hacen recomendaciones y todos los años, lamentablemente, tenemos que dar cuenta de situaciones que pudieron evitarse. Entonces, ¿qué es lo que no se está haciendo? ¿Qué es lo que tiene que cambiar? ¿Es voluntad política? ¿Es falta de recursos financieros? ¿Qué cambio deberíamos reconocer para que estas situaciones no tengan las consecuencias negativas que aún tenemos que detallar? Muy valiosa su pregunta, ¿verdad? Y es tan importante, en primer lugar, reconocer que nuestro territorio tiene estos riesgos, que son factores presentes permanentemente y que no debemos olvidarlo. Y por lo tanto, tenemos que incorporar en la planificación del desarrollo. Es decir, que todo lo que queramos hacer para mejorar la calidad de vida de las personas, para dotarle de una infraestructura a un poblado, construir una carretera, una escuela, un centro de salud, cualquier obra que hagamos para mejorar las condiciones de vida en el país, tiene que tomar en cuenta los riesgos que tenemos en el territorio. Si hacemos eso, vamos a avanzar muy bien para superar estas situaciones que usted advierte que todos los años estamos viviendo emergencias. Efectivamente, porque aún lo que estamos haciendo en materia de prevención no es suficiente. Tenemos que trabajar con más fuerza este frente de la prevención o también este frente de la reducción del riesgo. La mayor acción que se ha venido trabajando ahora, hasta hoy, con nuestra visión más reactiva, ¿no?, en nuestra sociedad, es atender emergencias. Y cuando uno atiende emergencias, si bien es cierto, alivia el sufrimiento de las personas que sufren desastres, que pierden su casa o pierden sus animales, pierden su cosecha, es una labor humanitaria importante, pero lamentablemente no corrige el riesgo. Claro. Estamos en las mismas condiciones o a veces en peores condiciones frente a el próximo evento que viene. Entonces, no es suficiente
invertir solamente en atender emergencias, sino es muy necesario trabajar en lo que es la reducción del riesgo, la prevención del riesgo, y con ello vamos a ir saliendo de las emergencias. Vamos a tener menos emergencia en el país y por lo tanto menos pérdida, mayor desarrollo en el país. Entonces, ese cambio en la lectura, en la visión, en la estrategia de cómo promover el desarrollo tiene que darse desde los gobiernos locales, distritos, provincia, región, como también desde el gobierno nacional. Entonces, es una invitación, es un enfoque que nosotros estamos promoviendo para que incorporemos la gestión del riesgo desde la planificación del desarrollo. Pero como también esto no se resuelve de la noche a la mañana, tenemos que también tener una estrategia de afrontar emergencias, de prepararnos para poder hacer frente a las emergencias como ya lo estamos viviendo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que estar alertas, mantenernos alertas ante el peligro que puede acechar, no bajar la guardia así como ante el COVID, ni ante las lluvias, ni ante el sismo. Tenemos que estar vigilantes de todos los peligros que amenazan nuestra salud o nuestra seguridad para que nuestra respuesta sea adecuada. Entonces, pero apenas pase la temporada de lluvia, tenemos que planificar desde ya, planificar acciones para mejorar la seguridad, para corregir ese riesgo que nos afecta y así ganar, digamos, condiciones de seguridad para las próximas lluvias. Ganar condiciones de seguridad ante el próximo sismo. Ganar condiciones de seguridad ante todo peligro que tenemos en el lugar donde vivimos. Perfecto. Muchísimas gracias, ingeniero, por acompañarnos el día de hoy. Importante su reflexión y su participación. Estuvo conversando con nosotros el ingeniero Juvenal Medina Rengifo, jefe del Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción de Riesgos de Desastre, CENEPRED, hoy en el programa. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Muy buenos días.